¿Qué tal, intelectual? Soy Pablo Maza y en este vídeo quiero que hablemos de qué es el plagio y además te lo voy a explicar poniéndote ejemplos. Que veas cómo funciona el plagio, no solamente a día de hoy en los textos, las imágenes, los vídeos, la música, sino también que veas cómo se aplica en las redes sociales, en todo lo que tiene que ver con Internet. Y aquí la primera idea que quiero que tengas clara. El plagio es copiar sustancialmente una obra original protegida por derecho de autor y hacerla pasar como propia. Sí. Copiar y pegar un libro. Tomar un libro, copiarlo y decir, oye, lo he escrito yo. Una pintura, o una ilustración, o una fotografía. Oye, la he hecho yo. Es decir, ya no hablamos de si has pedido autorización, si tienes consentimiento o no, sino que lo has copiado y lo haces pasar como propio, como que es creatividad tuya. Esto es plagio. Y esta consideración legal de lo que es plagio lo tenemos en la Ley de Propiedad Intelectual en España, en el Convenio de Berna, norma internacional que aplica en varios países, y en cada país están las leyes, ya sea de propiedad intelectual o a veces leyes de propiedad industrial que hablarán sobre este tipo de cosas, o incluso otras leyes que protegen la propiedad intelectual. Pero quiero que sepas que se tratará de eso, de hacer pasar el trabajo de otro como propio. Vamos a desarrollar la idea. Ejemplo en la escritura, o por ejemplo en los trabajos de universidad, un doctorado, un trabajo de fin de carrera, un trabajo de fin de grado, un trabajo de fin de máster, una publicación científica, porque es necesario cuando hacemos un doctorado, en una revista. Cualquier escrito que quieras decir que has utilizado, por ejemplo, pues para darte a conocer, para una entrevista en un programa de televisión, que has publicado incluso en una página o en un blog, en una red social en la cual compartes escritos, o incluso tienes una newsletter que envías solamente a tus suscriptores y envías un texto copiado directamente de otro autor, sin citarlo y sin nada, incluso hablando en primera persona y dando a entender o haciendo creer que lo has escrito tú. Este es un claro ejemplo de plagio. Y ahora que hemos llegado a este punto, vamos a ampliar un poco más. Quiere decir que puedo copiar, por ejemplo, una escultura. Es decir, apropiarse de la creatividad o de la obra de otro hasta el punto de que no se note la diferencia. Es decir, si yo falsifico, ¿vale? En este caso utilizamos la palabra falsificar prácticamente para que entiendas que es una imitación prácticamente igual. Si yo falsifico un cuadro que está protegido por derecho de autor y yo creo una réplica total y no le digo a nadie que es una réplica, ¿qué estoy haciendo con esta falsificación? Un plagio, ¿vale? He plagiado una obra artística, he copiado y pegado en otro soporte, es decir, he reproducido prácticamente esa obra. Si habláramos, y te he hablado de escritura, de imagen, es decir, o ilustraciones, vamos a hablar de código. Para que veas que me digas, oye Pablo, es que a veces solamente hablas de una cosa. No, vamos a hablar de código, de programas. No es que yo copie un disco o un programa en sí, el código. Imagínate que yo replico el código de una aplicación o de un videojuego y sustancialmente, quédate con la palabra sustancial, es decir, las partes, los elementos sustanciales que le dan mayor valor a la obra, ¿vale? Que la hacen totalmente original. Importante el concepto de originalidad. Porque si tú has copiado, si tú has plagiado y yo te copio a ti, porque desconozco el autor original precisamente porque tú has plagiado, yo aquí no te estaría plagiando, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque tu obra no cumple requisitos de originalidad, ¿vale? Es decir, tú has copiado algo que ya no es original, tu obra, por lo tanto, quien te copie, pues aquí no está copiando, ni está falsificando, ni está plagiando. Y esto, y abro paréntesis, porque muchas veces insisto en que si no proteges tu propiedad intelectual, luego no te quejes. No te quejes porque si tú no estás protegiendo tus obras, quien te copie puede estar llevando tu obra al dominio público, puede estar haciendo que tu obra se vulgarice y luego de repente que otra gente, otros creadores de contenido, otros autores copien a quien te ha copiado. Fíjate, como tú inicialmente no te has protegido, de repente dejas tu obra caer en el olvido, en el anonimato, en el dominio público, en el hecho de que sea difícil probar que tú eres el autor. Es muy difícil. Entonces, entiende. Y vuelvo al ejemplo del software. Si copio el código, de repente yo tengo un programa, por ejemplo, de ciberseguridad, o copio el código de una página web y simplemente luego yo decido cambiarle ciertos colores. Pero sustancialmente es la misma página web, es el mismo programa, es el mismo videojuego, hace lo mismo, he copiado código, he plagiado y encima digo que yo soy el desarrollador, el programador que ha creado ese código. Eso es plagio. Es sencillo, te he puesto varios ejemplos. Si no entiendes, por favor, déjamelo en los comentarios y ampliaremos ejemplos. Pero quiero que te vayas de aquí con la idea de lo que es un plagio. ¿Para qué? Para que cuando veas otros vídeos del canal, amplíes. Tu conocimiento se expanda. Es decir, yo no quiero que tú veas un vídeo y te vayas con la sensación de no he aprendido o necesito ver otro. No, realmente mis vídeos están conectados. Si tú aprendes lo que te digo ahora, vas a poder ampliar tu conocimiento. Y con todo este contexto, llego a la explicación de los requisitos para que haya plagio.
A nivel legal podría extenderme mucho, pero es que entre abogados ya nos aburriríamos. Entonces, quiero darte 3 requisitos para que sepas cuándo hay plagio. Primero, copiar una obra original que está protegida por derecho de autor. ¿Por qué a veces decimos una obra original que está protegida? Porque puede ser que haya obras que no sean originales y que estén protegidas por derecho de propiedad intelectual, pero no como obra original, ¿vale? Es decir, que haya, por ejemplo, protección, me lo invento, hago un cuadro o hago una canción que haya derechos del productor, pero que no haya derechos de autor ahí ya, ¿vale? Que haya ciertos derechos de propiedad intelectual por el soporte, pero no complico la película, ¿vale? Esto ya ves que al final cada caso se puede estirar lo que tú quieras, pero bueno, obra original protegida, es decir, has copiado o alguien ha copiado una obra original protegida. ¿Y cómo sabremos que es original y que no es una copia? Porque refleja la creatividad, el proceso intelectual o la personalidad del autor, es decir, la expresión artística del autor o la expresión literaria o la expresión como científico, como investigador del autor. Te pongo un ejemplo y quiero complicarlo muchísimo más porque al final los casos que he llevado pues son cogidos con pinzas. Imagínate un escritor que ha investigado sobre historia, sobre procesos de Roma, por ejemplo, y llega a unas conclusiones que tú dirás, oye, están basadas en hechos reales. Los hechos reales no están protegidos por propiedad intelectual, pero su forma de expresar, de describir en su obra literaria todos esos hechos científicos, o tal vez cómo él explica las fórmulas, cómo él explica los procesos a los que ha llegado, los resultados, las conclusiones, toda la información, eso le aporta derecho de autor, ¿vale? Por eso, cómo él expresa su personalidad y aplica ese proceso creativo o artístico o científico que él ha realizado. Esto por un lado. Por otro lado, evidentemente, sin autorización. El que copia, copia sin autorización. Es decir, no me he encontrado un plagio en el cual le haya dado permiso al autor de sí, cópiame, y luego tú lo presentas como obra tuya. Es decir, pongo un ejemplo que pasa mucho en las universidades. El profesor o el director de tesis o el director del trabajo de repente publica ese trabajo como propio. Pasa así. Y tú imagínate que luego dice el director o dice el profesor, no, es que el alumno me ha dicho que tengo consentimiento para publicar esta obra. Ay, es que se me ha olvidado mencionarlo o citarlo. No, realmente cuando hay un plagio, la obra es original, está protegida y no hay autorización. Y en tercer lugar, no tiene por qué ser la obra exacta. Basta con que se estén copiando, te estés apropiando o se hayan apropiado de elementos sustanciales. Te vuelvo a poner ejemplos, porque si no, no lo vas a entender. Una canción no tiene que ser una canción idéntica a otra para que haya plagio. Basta con que los estribillos, que muchas veces es la parte más relevante, sustancial, sea idéntica, haya sido copiada, tal vez con diferente tono, pero los compases, todo sea idéntico. O en un libro, tal vez quien te ha plagiado se las ha dado de creativo, ¿vale? Y ya me voy, es que me vienen ejemplos en la cabeza, y de repente dice, no, es que ha introducido de 10 capítulos que ha copiado, él lo ha llevado a que sea un libro de 13, y ha introducido 3 capítulos. Uno en el número 4, otro en el número 7, otro en el último capítulo, o incluso ha incluido un prólogo. Y de repente, esto me lo he encontrado, que a nivel judicial, dice el que ha plagiado, no, mi obra es totalmente nueva, tiene contenidos nuevos. No te equivoques, porque cumples el tercer requisito. Has copiado contenido sustancial. Si has hecho una investigación, me lo invento, ¿vale? En el mundo de los animales, porque estás haciendo un trabajo sobre veterinaria, de repente has introducido ejemplos, has introducido información, pero la estructura de tu contenido, la estructura de tu texto, las ideas, las conclusiones, las investigaciones, toda la información sustancial que le da valor a ese texto, lo has copiado. Y así se ve. O sea, yo, por ejemplo, como perito de propiedad intelectual, no tengo problema. Hacemos un análisis de texto a nivel mecánico, es decir, con herramientas de software que nos van a decir el porcentaje de copia que hay. Me da igual si has usado IA, porque la IA muchas veces lo que hace es cambiar las palabras, pero la estructura es la misma. Y luego te hago un análisis humano, que es la lectura que me dice, porque tú puedes cambiar el texto, pero qué raro cuando a veces te encuentras, y esto que se lo digan a cualquier profesor de colegio, de universidad, de instituto, cuando se encuentran los exámenes que dicen con diferentes palabras lo mismo, en la misma estructura, pues como todo el mundo. O sea, al final, el que ha copiado, copia en el mismo orden de ideas, las va cambiando con sus palabras, pero al final quien lee ha aprendido lo mismo. Hay el mismo porcentaje de contenido, hay el mismo volumen o en el mismo orden, sistemáticamente los mismos elementos sustanciales. Fíjate, esto quiere decir el tercer requisito de copiar los elementos sustanciales. Si yo copio una ilustración y copio los elementos principales, que pueden ser los personajes de una ilustración, imagínate que hay una escena familiar de una familia jugando en un parque, y yo copio los familiares o las personas que aparecen en la imagen y de repente cambio un poco el entorno,
hay plagio, hay plagio. Te pongo otro ejemplo. Y es que me podría alargar porque al final es un tema, bueno, derecho de autor, plagios, pues es el día a día. Me llegan muchos diseñadores de 3D, para que vean, no te estoy poniendo casos tradicionales, no. En el mundo del modelado, del renderizado 3D, ¿para qué? Para figuras, para piezas. Me han llegado a preguntar o incluso a discutir que si de repente yo plagio un Pokémon o copio, hago una réplica de un Pokémon, de una figura, o de una figura de Dragon Ball, o de cualquier serie de dibujos animados, que de repente si le quito un dedo, que ya no es la misma figura. Vamos a ver. Si tú a una persona le amputas un dedo, deja de ser la misma persona. Si tú a una mano le amputas un dedo, deja de ser una mano. Tendrás que amputar la mano. Y luego, ¿por qué has hecho ese cambio? ¿Vale? Fíjate, quédate con la idea de si tú a una persona le amputas una mano, sigue siendo la misma persona, ¿verdad? No tenemos otra persona totalmente distinta que le pudiéramos poner otro nombre o que perteneciera a otra película totalmente. Si tú, yo qué sé, a Mario Bros le cortas un brazo, sigue siendo Mario Bros, pero sin brazo. Entonces, me han llegado a discutir de que no, es que la figura yo la he hecho con 4 dedos en vez de con 5, o es que le he cambiado la ropa y por lo tanto ya no es el personaje original. He hecho a Zelda de Nintendo y no lo he vestido de verde, lo he vestido de rojo. Pues seguimos encontrándonos con un plagio, porque lo sustancial que es el personaje, ahí está. Y no te podrás quejar de ejemplos que te he dejado. Por favor, dime en los comentarios si te parece interesante, porque para eso cuento, y si no, pues muchas veces te hago el vídeo de 2 o 3 minutos y te digo, el plagio es esto, esto y esto, y búscate la vida. No, yo quiero que aprendas. Y si aprendes, por favor, déjamelo en los comentarios. Y ahora llegamos a este punto. Sabemos qué es el plagio, sabemos los requisitos, vamos a ver cuál es la diferencia entre plagio y una infracción de propiedad intelectual, o vulneración de derechos de propiedad intelectual, o digo o porque en cada país utilizáis un vocabulario distinto, o una violación de derechos de propiedad intelectual, o perjudicar los derechos de autor, ¿vale? Pero que entiendas que es no respetarlos y perjudicarlos. ¿Por qué es diferente un plagio de una infracción? Porque en muchas ocasiones el plagio, como te he dicho, es copiar y hacerlo pasar por propio, hacer pasar esta creación, este trabajo por una obra propia. Pero en muchas ocasiones reproducir una canción sin permiso es una infracción, pero no es un plagio. Yo soy DJ o yo soy artista y de repente digo, voy a cantar esta canción de este artista. No tengo autorización para hacerlo. Estoy infringiendo sus derechos. ¿Por qué? Porque no tengo su autorización, no tengo la licencia, no he pagado por el uso, ¿vale? O por ejemplo, pues yo en una película de repente introduzco un personaje, imagínate, por ponerte ejemplos así chorras, imagínate que en una película de DC, ¿vale? Superman, Batman, etcétera, aparece de repente Spider-Man, que le pertenece a Marvel. De repente pues tú dices, oye, que aparece este personaje aquí, no es un plagio, es decir, no están diciendo que ese personaje lo haya inventado DC Comics, sino que simplemente están tomando un personaje de otro universo y lo están haciendo aparecer sin autorización, perjudicando la obra, perjudicando los derechos del autor, ¿vale? Entonces fíjate, puede haber una infracción que sea reproducir o transformar una obra, pero que no se haga pasar como propia. ¿Y por qué te cuento esto? Porque muchas veces la gente me dice, Pablo, yo es que en mi libro he metido 5 capítulos de los 10 que tiene el libro de otros autores y los cito. ¿Y qué? Vale, no los estás haciendo pasar por propios. No está siendo un plagio, pero está siendo una infracción de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque estos señores o estas señoras tienen derecho a decir si quieren o no que tú utilices su contenido, su trabajo y que tú lo publiques y encima que ganes dinero con él. Y con esto te llevo el ejemplo a redes sociales. Muchos me preguntan, oye Pablo, ¿por qué yo si en un vídeo de YouTube o en una publicación en internet cito al autor, cito al creador de contenido, cito al cantante, de repente me denuncian el contenido por infracción de propiedad intelectual? Si he citado, precisamente por eso, porque no tienes autorización, sin consentimiento no puedes utilizar el trabajo de otro que sea original y que esté protegido por derechos de propiedad intelectual. Y recapitulo, te he explicado qué es el plagio, qué requisitos tiene, la diferencia entre plagio e infracción de propiedad intelectual, resumidamente. Te voy a explicar cuáles son las consecuencias de un plagio. Para hablar de las consecuencias legales tenemos que entender que cada país tiene unas normas y unas leyes que aplicará a los casos de infracciones. Por lo tanto, las consecuencias pueden ser más graves o menos dependiendo del país. Y también dependiendo del efecto que ha tenido la infracción en el mercado. Es decir, si tú me copias un libro y te haces famoso, vendes mucho, imagínate que de repente se descubriera que Harry Potter es un plagio. Y se descubre después de toda la fama y de todo lo que ha vendido en las películas. Pues evidentemente la consecuencia legal va a ser superior a una infracción, pues no sé, de un estudiante a otro en un trabajo de universidad, ¿vale? Es decir, vamos a aplicar coherencia. Y si tienes dudas, revisamos tu caso y lo analizamos y decimos, oye, ¿hay infracción? No la hay, las consecuencias son estas, son civiles, es decir, solamente te van a reclamar indemnización
o tal vez hablamos de delitos. Pero bueno, las consecuencias principalmente van a ser la retirada del contenido infractor. Es decir, si hablamos de redes sociales, si has plagiado en un vídeo, si has plagiado en una publicación de Instagram, música, por ejemplo, que hayas publicado en alguna plataforma, Spotify, y es infractora, pues la retirada, ¿vale? Esto lo conoces, si alguien te copia una imagen o sube una fotografía tuya sin consentimiento y de repente está protegida por propiedad intelectual, se reclama por infracción. En YouTube lo sabéis muchos de vosotros que me llamáis constantemente porque os han retirado vídeos o en algún caso estáis a punto de perder el canal. Fíjate, segunda consecuencia, retirada del contenido. En algunas ocasiones las políticas de las plataformas dicen que la retirada te va a llevar a perder la cuenta o a una suspensión de tu perfil o cuenta. Pero es que además de lo que pasa en una plataforma, de lo que pasa en Internet, de lo que puede pasar en Google, que te puedan sancionar tu cuenta porque eres un usuario que no hace las cosas bien, infringe los derechos de otros usuarios o otras personas, puede pasar que el autor, el titular, fuera de la plataforma te reclame. Entonces, tiene que reclamar y aquí puede ser que te pida una indemnización porque tú has ganado dinero y esta persona lo que quiere es el dinero que tú has ganado o quiere que tú le indemnices por el dinero, no el que has ganado, sino el que esta persona hubiera ganado o lo que vale su obra. En ocasiones, como abogado, me encuentro casos en los que el que ha infringido los derechos de otro dice no, yo solo he ganado 2.000 o 5.000 o 10.000 euros y dice, por lo tanto, esto es lo que te tengo que indemnizar. No, tú me vas a indemnizar lo que yo cobro por una obra, es decir, si a lo mejor un artista cobra por ceder una obra 20.000 euros y tú la has infringido y has ganado 10, no vas a indemnizar con 10. Se te van a reclamar los 20 que hubieras tenido que pagar. Y además, si has hecho daño a la reputación del artista, si has hecho daño a la reputación de la obra, que es diferente, el artista y la obra, ¿vale? Puede ser que tengas que pagar más por daños morales. Entonces, cuidado. Y no estoy hablando de falsificaciones, no estoy hablando de bolsos, marcas, ropa, etcétera. No, estoy hablando ahora de derechos de autor. El plagio es sobre derecho de autor. Cuando hablamos de marcas, alguien que falsifica unas zapatillas, alguien que falsifica un bolso, está falsificando un producto, un diseño industrial tal vez, o una marca, pero se habla de falsificación, no de plagio. Cuando hablamos de arte, de obras intelectuales, artísticas, hablamos de plagio. Pues en este caso, fíjate, las consecuencias pueden ser varias. En Internet, unas. En el mundo físico, reclamaciones judiciales o reclamaciones de indemnizaciones. Y luego, dependiendo del caso, si has generado un beneficio en perjuicio, es decir, si tú has ganado dinero con la infracción, con el plagio, quien ha sufrido el plagio, el autor, el artista, ha perdido económicamente o, por ejemplo, le has bloqueado la oportunidad o le has impedido pues el crecer como artista debido a ese plagio. O has perjudicado su obra hasta un punto de que a lo mejor él ha perdido la buena reputación que tenía. No sé, depende de la situación de cada uno. Esto se puede convertir en un delito y que además se persiga como un delito contra la propiedad intelectual del artículo 270 del Código Penal Español. Si tienes dudas, léelo y verás que hasta hay pena de prisión. Entonces, fíjate, plagiar puede empezar siendo un, oye, me ahorro escribir porque le copio a este tío que ha escrito muy bien y oye, me va a hacer hasta tener mejor nota o mejor apariencia o más reputación, puede empezar hasta llegar al punto en el que te reclamen indemnizaciones, te eliminen cuentas o incluso te puedas encontrar en un procedimiento judicial por un presunto delito contra la propiedad intelectual. Y llegados a este punto te voy a dar las claves, la joya de la corona de este vídeo. Hemos hablado qué es el plagio, qué requisitos tiene, cómo se detecta. Hemos dicho cuál es la diferencia entre plagio e infracción de propiedad intelectual. Hemos visto cuáles son las consecuencias. Y tú me dirás ahora, vale Pablo, ¿cómo lo prevengo? ¿Cómo puedo prevenir cometer un plagio? ¿Cómo lo evito? Pues lo primero que tienes que saber es que no utilices un contenido sin autorización. Si sabes que ese contenido tiene autor o tiene titular, es decir, le pertenece a alguien, no lo utilices sin consentimiento. Segundo, todo lo que hay en Internet tiene dueño. No ha aparecido por arte de magia. Y aunque lo haga una inteligencia artificial, cuidado con las políticas de las inteligencias artificiales. No todo lo que hay en Internet está para usarse. Si citas un contenido porque publico una investigación y tengo que citar a otros autores en los que me he basado, me he inspirado en este artista o cualquier cita, utiliza un contenido a modo referencia o porque lo critico, etcétera, cítalo bien. No hagas pasar el texto por propio. Hay, dependiendo de los países, dependiendo de las universidades, dependiendo el lugar donde se va a publicar, se explica cuáles son las referencias que debe tener o cómo se debe citar correctamente. Es decir, cada instituto o cada centro, cada entidad puede decirte cuáles son las normas de cita que ellos quieren. Entonces, no hay unas reglas exactas. Ahora, si tú citas de forma que quieres que se sepa quién es el autor, lo vas a hacer bien. Luego, solicita licencias, por favor. Si tienes que utilizar algo porque es necesario para tu obra, para darle el máximo valor a tu trabajo, a tu creatividad, pues oye, paga por las licencias. Que a veces los autores no te dan licencia porque no está en su estrategia empresarial, no está en los usos que quieren de sus obras. Pues oye, te tienes que aguantar, porque hay veces que la gente me dice, no, es que yo quiero una licencia, cuidado, de Marvel, porque quiero lanzar mi propia colección de ropa. Hombre,
pues vamos a permitirle a Marvel que no te deje utilizar sus diseños, ¿no? O vamos a permitirle a Netflix que no te deje, pues no sé, montar un videoclub y que tú publiques sus obras, ¿vale? Sus películas, sus series, etc. Entonces, hay cosas que se pueden y cosas que no. Y el último consejo para prevenir plagios o infracciones, no solamente para los que estáis utilizando contenido o queréis utilizar el contenido de otros, sino ya para el artista, el titular, el autor, es que registre las obras. No me cansaré de decirlo. Si eres artista, por favor, registra tu trabajo. Sé que cuesta dinero, pero si te vas a dedicar profesionalmente o tú quieres que tu trabajo tenga algún valor en el mercado, salvo que crees por hobby, pues oye, has creado una obra, una escultura, te has gastado dinero en hacerlo, tu tiempo, tu esfuerzo, los materiales, hay inversión de dinero. Pues invierte por lo menos en generar ese certificado de titularidad. Ves a registro de propiedad intelectual y dices, oye, yo soy el autor de esta obra, punto, ya está. Y a partir de ahí, cuando firmes contratos, pues te refieres a este título, a este certificado, etc. Es muy importante, porque si hay una infracción, más vale que a día de hoy tengas certificados, tengas documentación. ¿Por qué? Porque hasta la red social menos estricta te va a pedir documentación para que le demuestres que eres el autor. Y ya te digo yo que no sirve que le cuentes tu vida por escrito, que le mandes un vídeo o que le mandes un audio. Presentemos certificados de entidades de registro. El registro de la propiedad intelectual. Cuando se trata de marcas, el registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de la Oficina Europea, etc. ¿Vale? Ese sería el mejor consejo. Y con todo lo que te he dicho, si tienes dudas, déjamelo en los comentarios. Y si no, también dedica un par de minutos y mira el siguiente vídeo en el cual vas a aprender más sobre propiedad intelectual. Para cualquier problema que tengas, necesitas abogado, quieres reclamar o te han reclamado por una infracción o por un plagio, no lo dejes. Es decir, no lo compliques y no vayas con el abogado del barrio, no vayas con el abogado del pueblo, ni vayas con quien te ha llevado un despido o un divorcio. Porque te aseguro que yo de divorcios no tengo ni idea, pero de plagios creo que sé mucho más que muchos otros abogados. Y lo que he dicho otras veces, si no te operarías de la vista con el cardiólogo, aunque sean los dos médicos o los dos hayan estudiado algo de medicina, piensa igual cuando hablamos de abogados. Nada más, soy Pablo Maza, espero haberte ayudado, soy abogado especializado en propiedad intelectual y puedes seguirme en Pablo Maza Abogado y evidentemente en mi página web pablomazaabogado.es. Ahí te espero y si necesitas ayuda, contacta conmigo.